Muy bien. Entonces, ese tipo de indicadores en la forma en que lo estamos trabajando, voy. Entonces, pero esto es diagnóstico. Esto es, esto es solo información para el diagnóstico. Necesitamos saber. Entonces, por ejemplo, uno de los grupos está tocando el tema de la problemática ambiental en el área metropolitana de Medellín. ¿Y para qué nos sirve tener una columna que nos pregunte tradiciones culturales y tradiciones económicas? Porque si hablamos de la contaminación del aire en Medellín, que generalmente vamos a decir son fuentes móviles, o sea, el transporte, son fuentes fijas, las fábricas, pero si hacemos un análisis cultural y el profe Jorge, entonces que ya conoció y tiene una mirada y todos, hay unas temporadas del año en que en Medellín se quema culturalmente mucha pólvora, hay mucha quema de pólvora, pero también hay unas zonas y unos espacios en el año en el que efectivamente hay mucha creación de fogatas o de asados al aire libre quemando carbón. Ahí hay una, y que posiblemente un asado no genere un impacto en la contaminación del aire, pero si nos dio un festivo, un puente, y coincidió que en una ciudad de 3 millones de habitantes puedan haber 10.000 familias al tiempo haciendo un asado al carbón y a dónde va el aire. O sea, ese humo, a qué nivel va a contaminar. Entonces, posiblemente hacer ese análisis de tradiciones culturales también nos puede estar generando un impacto o nos permita entender un impacto en el tema ambiental que llegue a generar unas fortalezas. Pero en el tema económico también. Y de hecho, fueron parte de las decisiones para usar un sistema de transporte eléctrico en Medellín, porque la cantidad de consumo de combustible fósil, lo que sucede hoy en Lima. Lima tiene un tapón completamente gris sobre su techo, que es el smog generado por las fuentes móviles bastante fuerte. Es una acumulación de gases de invernadero por una gasolina demasiado sucia, demasiado contaminante y que este está generando. Entonces, posiblemente entre su dinámica económica también encontremos unos patrones que nos permiten identificar la dimensión de esta problemática y hasta dónde se tiene que trabajar. Porque querría decir que no solo cambiando la movilidad que toda sea eléctrica, que no solo generando una serie de dinámicas en las empresas, podríamos estar solucionando el problema. Tendríamos que afectar unas condiciones de la población y por eso hablamos de tocar todos los actores. Y el otro punto sería el componente estratégico, que casi no lo he visto en el desarrollo de ustedes. Estos ODS efectivamente son al final, son cómo lo que estamos haciendo se relaciona con ellos, con cuál, pero no pueden ser la transversalidad de nuestro proyecto, porque en esta matriz lo que vamos a colocar es lo que va. Entonces aquí el eje estratégico, la dimensión económica, el eje estratégico sería eh, desarrollo turístico en el distrito de Santa Rosa, por ejemplo. Aquí que está Graciela. Y entonces allí el objetivo sería poner en valor las potencialidades geoestratégicas del territorio en temas turísticos, una meta impacto, lograr que el mundo, cuando venga a Perú, pase por la playa chica de Santa Rosa. Un ejemplo. Y la meta, entonces empezamos a determinar programas, un programa de fortalecimiento en infraestructura hotelera, un programa de deportes náuticos, un programa de qué tipo de programas vamos generando que efectivamente apunte a esa meta de generar un desarrollo turístico en ese territorio. ¿Y qué productos? Entonces vamos a hacer el autódromo para que se pueda correr al frente de la playa, vamos a hacer una zona de kioscos con dotación de wifi, energía y techo para que la gente pueda llegar a acampar allí, o sea, a disfrutar de la playa en el día y al mismo tiempo vamos a entregarle a las comunidades más necesitadas
unos kioscos que puedan generar venta de productos alimenticios, productos artesanales, y comenzamos a generar todas las condiciones y cada uno de esos son productos que se convierten en meta de producto, que al desarrollarlos en escala, los productos generan la suma de metas de producto, generan un resultado y la suma de resultados generan un impacto. Y de pronto entonces nos encontramos un proyecto detonante que sería un proyecto de gestión integral de desarrollo turístico de Playa Chica y Playa Grande en Santa Rosa. Y le denominamos desarrollo integral porque va a tener infraestructura, va a tener unos impactos sociales, va a tener una línea de educación en bilingüe, en atención al cliente, en generación de capacidad de valor, y todo va a estar dentro de un proyecto marco. A ese le denominaríamos el proyecto detonante. Y generamos normalmente, yo no es que sea arquitecto ni nada, pero no hay nada mejor que un proyecto de arquitectura para convertirlo como en eje de un modelo detonante. Por ejemplo, si lográramos hacer el malecón que comunicara Santa Rosa y Ancón, ese sería un ejercicio de infraestructura arquitectónica que permitiría darle valor al resto de las cosas que tendríamos dentro del proyecto y le generarían la dinámica. Porque por ir a una playa tengo muchas en el mundo, pero cuando digo es que tenemos un malecón colgante interdistrital en el Océano Pacífico, que es el más lindo del mundo. Ese va a vender y ese va a activar el resto de las labores, el deporte náutico, el uso de los kioscos, el consumo alimenticio, el servicio hotelero, va a dinamizar todo el resto de la economía. Ese se convertiría en el proyecto eje estratégico detonante. Más o menos esta era la ruta de lo que queríamos desarrollar inicialmente cuando hablamos de proyectos de prospectiva. Pero ¿por qué esa matriz? ¿Por qué esa matriz? ¿Y por qué esas dos matrices? Para cerrar el tema de la prospectiva. La idea es que cuando ahí hablamos de los indicadores, podamos hablar indicadores de 4 años, de 8 años, de 12 años, que serían los indicadores de resultado. Pero también pudiéramos hablar de los indicadores de impacto a 10 años, a 20 años, a 30 años. Si yo logro en la ciudad, si Marilén en la provincia de Pastaza, que inició hablando de un proyecto de generar una vacuna referente al COVID con base en medicina ancestral, pero si ese proceso en un modelo prospectivo entiende que su ciudad o su provincia necesita todo un proyecto de desarrollo y comienza a decir, si nosotros lográramos sacar la vacuna ancestral y a la vacuna ancestral le incluyéramos unos procesos, no sé, unos spa turísticos ancestrales, medicinales, donde se ponga en valor pero como estoy haciendo un convenio con la universidad, entonces creemos el Centro de Innovación e Investigación Ancestral en general de la provincia de Pastaza. Entonces estaríamos hablando, ojo, ancestral es antiguo, innovación es nuevo y lo juntamos en un centro, pero este se comienza a convertir en un eje de desarrollo y puede que el centro exista en el papel del proyecto porque lo volvieron un acuerdo, pero ese acuerdo se tiene que materializar y entonces aparecerá un proyecto que dirán a nosotros nos interesa aportar en la construcción del centro, en la dinamización. De Buenos Aires le van a decir, le voy a mandar estudiantes de las universidades allá a conocer ese proyecto, unos a fortalecer, otros a aprender. Entonces eso comenzaría a generar una nueva dinámica completa para la provincia de Pastaza. Y eso obliga a un proyecto de desarrollo a largo plazo, a largo aliento. En Antioquia comenzaron a decir, Antioquia, la visión 2020 es Antioquia la mejor esquina de América. Era la propuesta. Y como propuesta sintieron que tenían que convertirla en la ciudad de los túneles, que tenía que conectar toda lo que llamarían costa, sierra y selva. Allá tendrían que conectar la ruralidad, el centro con
del departamento con la costa del departamento para habilitar todas las dinámicas económicas y que esa conexión fuera una conexión eficiente. Hoy Colombia habla de apuestas del desarrollo rural, pero no puede haber desarrollo rural si no hay vías eficientes para sacar el producto rural. Porque si sacar el producto rural en cualquiera de sus países, llevarlo al puerto, le sale más costoso que del puerto a Holanda, su modelo de desarrollo rural va a ser ineficiente. Porque la eficiencia se va a dar en la calidad incluso entre la producción y la eficiencia en el costo para producirlo, porque es ahí donde los otros países a los que se les llama desarrollados, desarrollados es porque tienen una infraestructura estratégica para validar y habilitar sus servicios, y nosotros no la tenemos. Con esa infraestructura estratégica es con la que a nosotros nos compiten realmente, porque posiblemente producir 1 kilo de panela, chancaca o papelón, que lo conocen en diferentes puntos, en nuestros países latinos, producirlo como tal, con respecto a las calidades del suelo, puede ser mejor y más económico que a que lo produzcan en Estados Unidos o en España. Pero al momento de sacarlo como producto transformado y llevarlo a la competencia, ahí sí perdimos todo porque tienen que sacarlo 3 días en mula, hablo de caballo a lomo, luego tienen que sacarlo por carreteable, luego tienen, y son una cantidad de cosas que suceden en ese tiempo que encarece los costos. Por eso, hablar de planeación prospectiva es decir, venga, parémonos en el hoy, identifiquemos todas las problemáticas y por qué las tenemos y las seguimos trayendo, y cómo desde hoy empezamos a diseñar un plan a largo plazo con éxitos tempranos que nos permita definitivamente empezar a visionar un nuevo modelo de desarrollo. Por ejemplo, yo hoy quiero compartirles un éxito temprano del proyecto que ustedes vieron de Lima, de Puente Piedra 2050 y de Lima Norte. Y yo no sé si Graciela está enterada, ella que es de Lima Norte, pero ya entró el proyecto de ley que busca crear la Universidad Tecnológica Pública de Lima Norte, enmarcado en ese proceso. Si eso logra ser un primer éxito, en el que ya Lima Norte tenga una universidad tecnológica en la que todos podamos cooperar con ese proceso, Jorge, está claro que si empezamos a capacitar y a darle formación de calidad a los que no la han tenido, empieza a ganarse valor para que la ciudad se transforme. Y ya esta semana uno de los congresistas del territorio presentó el proyecto de ley que crea la Universidad Tecnológica de Lima Norte, como fruto de estos procesos que estamos haciendo de Puente Piedra y Lima Norte al 2050. O sea, esos son éxitos tempranos que la gente va a empezar a revisar y que tomamos modelos, el de Israel, el de Antioquia y también uno presencial. Entonces, por eso es importante planificar y puede que esa universidad nazca y nazca con 2 carreras, pero en 30 años ya va a ser el referente más importante de formación de los hijos de Lima Norte, y si llega a ser digital como pretendemos, posiblemente de toda una región importante en Sudamérica. De eso trata la prospectiva. Ponga su mirada en el norte y empiece a caminar hacia allá de manera eficiente. Cuando usted mira hacia lo lejos y se da cuenta que necesita, sabe a quién tiene que tocarle la puerta. Si usted va a hacer grandes proyectos de infraestructura, Graciela, vamos a hacer ese malecón interdistrital y bien bonito. Bueno, ahí está el arquitecto Jorge Rivera, que sabe grandes proyectos de infraestructura y ya lo tiene aquí en esta sala. Bueno, ¿cómo nos conectamos y cómo empezamos a hacer un proceso? ¿Cómo empezamos a hacer un proceso? Hombre, aquí queremos traer un teleférico y un sistema de tranvía para conectar Lima Norte. Busquemos quién hace esos procesos incluso por modelos de concesión. Por modelos de concesión y empezamos a generar desarrollo ya. Pero eso tiene que obedecer a un modelo de planificación que lo único que no puede tener es miedo de prepararnos para el futuro.
Si nuestros gobernantes, con todos los conocimientos, hace 20 años, cuando alguien loco decía puede haber una pandemia, puede repetirse la pandemia de no sé cuándo, se hubiesen preparado y hubiesen priorizado la educación, la investigación y la salud y el agua potable para los pueblos, posiblemente hoy los índices de mortalidad no serían tan grandes o el temor y el reverso que estamos teniendo económicamente no sería tan grande. De eso trata la perspectiva. Cuando hoy me dicen, no, tenemos que resolver el tema económico y tenemos que mirar en ese tema y no podemos mirar hacia largo plazo, bueno, hágale. En 20 años va a volver a haber otra pandemia y te va a tirar al suelo porque no te atreviste a resolver los problemas que hoy esta pandemia te está sacando a flote. En el Perú, una pandemia que nos demuestra que podemos tener el 60% de la gente sin agua potable, que podemos tener una informalidad muy fuerte y que hoy los que tenían pensión pudieron resolver una parte del problema, porque aunque eso suene extraño, el haber tenido pensión y hoy poderla sacar se le convirtió en un ahorro, pero como de manera informal preferiría no estar en el fondo de pensiones, pues no tenías el ahorro para ahora que lo ibas a necesitar. De eso trata la prospectiva. ¿Alguna pregunta con respecto hasta esto o pasamos de una a proyectos de desarrollo? 1, 2, 3. Nos fuimos para proyectos de desarrollo. Muy bien. Gestión de proyectos de desarrollo. Vamos a hablar de una metodología que se llama Project Management o gerencia de proyectos para resultados. Existe un instituto de Project Manager que hoy está validado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Banco Mundial, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por la CEPAL, y para lo que a nosotros nos interesa, nos hemos conectado o se han conectado y se han puesto de acuerdo en una estructura general en las buenas prácticas de la gestión de proyectos de desarrollo. Proyectos que efectivamente de su estructura técnica, simple, de fácil lectura y de fácil comprensión, pero al mismo tiempo de fácil construcción, en un paso a paso, permita una eficiente gestión del desarrollo. Porque todo esto que veíamos ahorita en la ruta de la prospectiva se implementa a partir de proyectos de desarrollo, que es efectivamente lo que en algún momento van a ver ustedes en el quinto módulo con el profe Rivera. Porque hasta este momento estamos viendo una ruta de generalidades. En el módulo 4 con el profe Ronald van a mirar cómo se crea o cómo se activa una oficina de cooperación internacional y luego en el módulo quinto van a ver efectivamente esta gestión de proyectos, pero ya deben llevar una base para que puedan aprovechar esas 8 horas que se van a tener con el profe para poder salir con la capacidad de implementar. ¿Y por qué hablo de implementar? Porque si en la matriz de prospectiva dijimos que íbamos a construir el malecón de Santa Rosa o que íbamos a generar un sistema de purificación del aire en el área metropolitana o que íbamos a implementar un observatorio de actores o una multired para la prevención de la violencia de género o que íbamos a generar una línea de promoción turística en Bolivia, esto tiene que volverse, cada uno de lo que allí llamamos productos o proyectos detonantes tiene que convertirse en un proyecto específico. Aquí les pongo en esta diapositiva 9 o 10 pasos, realmente son 9 porque el primero condensa, que deben llevarse en la formulación
de un proyecto de buenas prácticas, de un tema de buenas prácticas en proyectos de gestión de proyectos para el desarrollo. Coco, me enredé. Dice así: el PRE es el acta de constitución del proyecto. En este curso y hoy solo vamos a hablar del acta de constitución del proyecto. En este momento les voy a hacer un resumen general, pero solo vamos a profundizar un poco en el acta de constitución del proyecto. ¿Y por qué vamos a profundizar allí? Porque para ustedes formular el acta de constitución del proyecto ya tiene que haber un elemento, una suma de elementos generales, porque lo que aquí el BID llama acta de constitución de proyectos es, en síntesis, el informe ejecutivo del proyecto. Luego hay un desglose del alcance del proyecto, un cronograma del proyecto, la curva de uso de recursos, la matriz de adquisición, la matriz de riesgos, cada uno la gestión del valor ganado, el plan de ejecución del proyecto. Son los paso a paso que se deben ir implementando. En el documento que les dejé en la carpeta de Classroom está la explicación de cada uno de los pasos de proyectos de desarrollo para que ustedes los puedan realizar. Onward International va a realizar, al terminar este curso, va a emitir un curso específico de proyectos de desarrollo, donde va a ser exclusivamente un mes para que los que quieran hacer ese curso de proyectos de desarrollo y toquemos el paso a paso completo, de acuerdo al modelo que tiene el BID y la CEPAL, y bueno, lo vamos a trabajar allí, muy importante. La gestión de proyectos de desarrollo finalmente es una combinación de instrumentos, de herramientas, de técnicas que buscan, en definitiva, generar el resultado y el producto o servicio dentro de un cronograma y un presupuesto. Bien establecido, y que haya una coherencia entre lo que se planifica y lo que se ejecuta. El planteamiento básico de las buenas prácticas de gestión de proyectos es que el proyecto debe generar los resultados planificados en el tiempo planificado con el presupuesto planificado. Porque lo que sucede en la administración pública es que se plantea un proyecto el cual solo se cumple a cabalidad un 60%. Y entonces empieza el acta de adición de recursos, de adición de tiempo, de adición de materiales, y por eso 14 años después el gobernador de Antioquia hoy está suspendido de su cargo, porque un proyecto que se ejecutó, que cumplió sus funciones, efectivamente excedió o fue mal planificado y requirió unas adiciones, requirió una serie de cosas que no se contaron en su planificación inicial, y hoy, 14 años después, un fiscal lo sanciona. A pesar de que el proyecto esté funcionando y cumpliendo su tarea, hubo una serie de dificultades y se cuestiona si ese problema de planificación estaba asociado a la corrupción o no. Independiente de si sí o si no, el gran problema es que el proyecto no tuvo buenas prácticas en la gestión. Y eso sucede con casi todos los proyectos del sector público. Gestión para resultados es una estrategia entonces focalizada, o sea, que se busca realmente que toda la estructura del proyecto vaya enfocada a generar unos resultados, que sean resultados sostenibles, que haya una correcta articulación entre los proyectos, los programas y los impactos que se tienen que generar, que se enfoca en los resultados y no en, ¿cómo lo expreso? En el sector público a veces estamos por cumplir algunos indicadores de papel y no nos preocupan los resultados. Cuando hacemos una administración por resultados y venimos entonces de la prospectiva, nos planeamos a 30 años, en 30 años tienen que haber unos resultados.
Los resultados de Medellín es hoy ser la ciudad más innovadora, pero eso es un título. Realmente los resultados de Medellín es el descenso en algunas curvas de pobreza, es la conectividad real, es la mejora en algunas condiciones de vida, es la disminución de la tasa de homicidios y la inserción en nuevos proyectos de investigación, de empleabilidad, de muchas cosas. El gran resultado de Curitiba es tener una ciudad planificada que le permite hoy a los ciudadanos ver otro tipo de problemas. Y eso es parte de lo importante de un ejercicio de resultados. Es que se planea y su enfoque de gestión es para obtener el resultado, no para gastar el recurso. No, es para obtener el resultado. Y el proyecto está enmarcado en una universidad técnica para mejorar las condiciones de formación. No es construir una universidad, no, es mejorar las condiciones de formación. Y hasta allá tiene que llegar el resultado y por eso contempla una idea de monitoreo y evaluación. Esta es el acta de constitución de un proyecto en promedio. En resumen, ustedes la tienen aquí y la tienen en la plantilla, en una de las carpetas de Classroom. Lo que en el primer ejercicio con el profe Félix podrían estar haciendo o deberían haber estado haciendo y que luego había que incluirle los elementos de gestión que serían los de objetivos de desarrollo sostenible, es esto. Porque este es un resumen ejecutivo de ese proyecto. Con esto es que usted sale debajo del brazo a ir a buscar la gestión de recursos para decir, este es nuestra acta de constitución, este es nuestro perfil de proyecto. Como pueden ver, el acta de constitución o perfil del proyecto contempla en qué plan se encuentra. A ver, yo ilumino por aquí. En qué plan se encuentra, un código de identificación, los antecedentes. Entonces aquí arranca a plantearse el tema del diagnóstico, cómo funciona, o sea, cuáles son los antecedentes de lo que vamos a resolver, por qué. Aquí tiene un modelo de un proyecto de Bolivia que se utiliza mucho de ejemplo en el Banco Interamericano y en las carpetas de Classroom, en modelos y ejemplos, está el proyecto completo de Bolivia, del cual trata esta acta de constitución. De igual manera, entonces, ¿cuáles son los objetivos del proyecto? ¿Cuáles son las finalidades? ¿Cuáles son los objetivos específicos? Le preguntan cuál es la estrategia, cómo vamos a desarrollar el proceso. ¿Cuál es la estrategia a utilizar para alcanzar el objetivo de ese proyecto? ¿Cuál va a ser el modelo de intervención? ¿Cómo vamos a desarrollar esa intervención? ¿Qué se va a utilizar en la intervención del proyecto? Buscamos los alcances, hasta dónde llega. Por ejemplo, nosotros, el de Santa Rosa sería un alcance interdistrital, pero que pretende afectar las dinámicas turísticas de todo el país. Entonces, ¿hasta dónde vamos a mirar ese alcance? Este perfil es el objeto, es el tema que más concreto y claro debe estar, porque el financiero o el político que lo va a revisar para empezar a darle cierta viabilidad, no te va a leer el proyecto completo de las 50, de las 100, de las 150 hojas, ni te va a leer todos los mapas. Primero te va a leer aquí y te va a dar cuenta qué tanto, se va a tratar de dar cuenta qué tanto fuiste capaz de condensar el proyecto y cuáles son los alcances del proyecto, los requerimientos del proyecto, porque por eso aquí habla de un resumen del presupuesto. Te pide cuáles son los riesgos del proyecto, qué objetivos usar, y luego te dice qué organigrama incluso para darse cuenta de cuál va a ser el ideal mínimo en temas de personal. La idea es que esta plantilla crece 4, 5, 6 hojas máximo debería ser en el modelo de la constitución de este proyecto que le va a permitir empezar un proceso de gestión. Porque no tienes que tener el perfil de proyecto completo ni empezar a llegar con el perfil de proyecto completo en el cual vas a gastar enormes cantidades de papeles sin saber si alguien te va a leer el proyecto.
Tú llegas con este, llegas al Banco Mundial, llegas al BID, llegas a los ministerios, sí, sí le sirve, entonces ahí sí entregamos el proyecto completo ajustado metodológicamente a la organización a la que se lo vamos a entregar. Me voy a devolver, porque por eso esa acta de constitución es el elemento que resume muchas de estas cosas, muchas de estas cosas. Luego, cuando hablamos del desglose del alcance del proyecto, es una matriz que se llama EDT, es estructura desglosada de trabajo, que sería fundamental, y es que cuando yo tengo claro la constitución del proyecto donde voy a ir, divido mi proyecto por líneas de trabajo, por paquetes de obra, por paquetes de trabajo. Si vamos a desarrollar, por ejemplo, el puente, el malecón del que estábamos hablando en Santa Rosa, ese malecón tiene paquetes de trabajo. Tiene un paquete de trabajo que es topografía, entonces se le tiene que desarrollar en línea de topografía qué tiene que hacer, cuáles son los paquetes, saber en qué tiempo mínimo lo va a entregar, cuál es la ruta crítica de tiempo, qué costos va a tener, qué personal tiene. Y eso busca la gestión de proyectos del PMI, del Project Manager, que podamos tener una estructura tan clara, desglosada de trabajo, que quien esté gerenciando el proyecto pueda tener claro cada paquete de trabajo, cuándo lo va a entregar, cuál es la ruta crítica de máximos y mínimos de tiempo y cuántos frentes de trabajo puede tener realmente trabajando al mismo tiempo. Porque allí vas a tener, tienes el de topografía, pero también ya tienes entonces el de diseño y ya pasamos el de diseño, entonces hay otro paquete de trabajo, el de los... Profe, me corrige, profe Rivera, si digo una locura con respecto a la arquitectura. No sé, en un malecón hay ¿qué es que le llama eso? Espolones, cepas, lo que sostiene el malecón. Por ejemplo, el cimiento, ¿cómo se llama? Cimiento. Contrafuertes. Bueno, entonces un paquete de trabajo son los contrafuertes. Y entonces, ¿quién es el equipo de contrafuertes? El ingeniero o el arquitecto va a decir, para los contrafuertes necesitamos este tipo de personal, este tipo de materiales. Después de tener el material, eso se demora tanto. Eso busca la estructura desglosada de trabajo que le va a permitir de cada proyecto tener claro, absolutamente claro, toda esa ruta en la gestión crítica del trabajo. Porque eso funciona y es la forma de trabajar buenas prácticas. Si eso lo hacemos con cada uno de los implementos, porque cuando ya vamos a ir al cronograma, entonces vamos a retomar la estructura desglosada de trabajo para efectivamente establecer cuáles son las rutas críticas, los mínimos y los máximos, y poder decir y poder definir mi proyecto, lo firmo con tanto tiempo de construcción. Entonces ya no tengo por qué, porque no tengo por qué desfasarme en tiempo y pedir una adición de tiempo. Porque voy a tener una ruta crítica en la que me va a decir, en el máximo difícil de las situaciones, qué situación puede suceder que me lo alargue. Profe, ¿usted me alzó la mano? Hola. Sí, yo Sí, profe. quería agregar algo porque justo tocaste el tema clave. Si nosotros no tenemos un buen análisis de lo que es la resistencia de ese suelo, si no tenemos calculado, y ahí viene la perspectiva, cuáles serán los problemas futuros de acá al 2050, si no establecemos que el cambio climático con el deshielo, por más que nosotros logremos cumplir las metas de los ODS al 2030, que como estamos hoy es muy difícil, salvo que nos quedáramos en cuarentena hasta el 2030, ya bajaría la temperatura de la Tierra. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos que prever que va a haber una mayor altura de las aguas en nuestras zonas costeras y por lo tanto el malecón va a tener que estar previsto para que sea funcional en ese determinado tiempo y que resista los problemas del calentamiento global, más lo que va a ser la superficie de los mares, de los ríos, o sea que todos vamos a tener que estar trabajando
para disminuir los efectos del cambio climático, y cuando ustedes tienen un proyecto de un malecón, es justo el momento clave cuando está determinando la resistencia, los cálculos para esos contrafuertes y la duración estimada que ustedes le quieren dar, 90, 99 años, 100 años o más. ¿Qué significa? Que es imposible saber cómo vamos a llegar en el 2050 frente a todo esto, pero sí podemos tener márgenes de seguridad para ir llevando o prever en un futuro el crecimiento de ese malecón. Listo. Justo tocaste el tema clave, no sé si fue a propósito o no, pero el profesor justo tocó el tema que todo lo demás que proyectemos y que vamos a construir, si esto no está resuelto y pensado antes, ese malecón va a sumergir o va a flotar. Les voy a dar otra pauta. Yo me estudié, por admiración a los ingleses, el comportamiento del Río de la Plata, porque teníamos que trabajar en nuestras costas. Nosotros teníamos que la costa de San Isidro se inundaba y teníamos que 2 o 3 veces al año, digamos, ir en auxilio de todas esas familias que le había entrado 1,5 metros de agua a sus viviendas. Entonces, los estudios de los ingleses del año 1800, no falló ninguno. Donde ellos nivelaron y pusieron una vía, jamás llegó el agua a tapar esa vía del ferrocarril. Así es que, cuanto más los estudiaba, más los admiraba. ¿Qué significa con esto? Que los estudios que ustedes tengan que realizar antes de realizar el proyecto son la clave para que ese proyecto, que seguro lo van a construir bien, por lo menos dure 80, 90, 100 o 200 años. Siempre con los imprevistos del calentamiento global, en la cual tenemos que prever algún crecimiento de ese malecón por las cuestiones de imprevistos que se pueden tener en el tiempo. Quiero dejar al profe porque si no me estoy... Pero justo él tocó el tema que es clave. Muchas gracias, profe Aldemar. No, a usted, profe. Y digamos que esto comienza ya a ser un empalme para los capítulos que siguen y por eso tocar estos temas. Mire, pues yo consideraba que solo nos daba tiempo para tocar el acta de constitución y por eso mencioné algo de la estructura desglosada de trabajo. Porque suceden muchas cosas, como lo dice el profe. Lo primero es que el universo está inundado de proyectos, pero proyectos que a la hora de leerlos o de implementarlos se devuelven a muy buenas ideas, a muy buenas intenciones, porque no hay una estructura técnica que permita garantizar los mínimos dentro de las incertidumbres de un desarrollo de proyecto. Eso es lo que la institucionalidad ha hecho con el Project Manager y la verdad yo espero que ustedes le saquen jugo a los documentos que yo les dejé en el Classroom. Por ejemplo, ahí está la paisana de la profe Rosy, que aquí está, la doctora Guillermina Báez, que también es de la Universidad Autónoma de México, que le ha trabajado muy fuerte al tema de la prospectiva y de hecho hablar de planeación al 2050, cuando la ONU y todo el mundo sigue hablando del 2030. Pero algunos ya sabemos que para el 2030 habremos reprobado algunas tareas y tendremos que tener una estructura de trabajo y no simplemente llegar al 2030 y decir, ¿qué pasó? Volvamos a empezar. Uno, dos. En ese mismo estrategia de documentos, y yo quiero de manera muy importante resaltar esa construcción académica que ha hecho la Universidad Autónoma de México, que ha hecho la Universidad de Buenos Aires y que ha hecho la Universidad Católica de Chile, creo que es que se llama, que han hecho una muy buena producción bibliográfica al respecto de la prospectiva, de la planeación estratégica, de las visiones de largo plazo, muy enfocadas a nuestros modelos, nuestras realidades latinoamericanas.
teoría conceptual, no podemos basarnos en el modelo prospectivo europeo porque nuestras realidades ciudadanas, nuestro comportamiento, nuestros sueños y nuestras muchas otras cosas realmente son bastante distintos, comenzando por el parámetro de la disciplina. Como ciudadanos no somos los más disciplinados en un proceso, y lo digo a título personal, y esos modelos de disciplina hay que tenerlos en cuenta en, en los elementos incluso de tiempos para la formulación de un proyecto. Hablar del acta de constitución, que es la que les pongo ahí, si ustedes con su equipo de proyecto logran por cada proyecto importante formular un acta de constitución que le dé con claridad y le condense con claridad el perfil de cada proyecto, esas 5 hojitas son los archivos que no pesan nada, que usted con la cual van a poder inundar a los 1.200 agentes cooperantes que hay en el mundo. Van a poder regar vía correo electrónico y vía página web a todos los agentes cooperantes del mundo. Van a poder, incluso a los internos, ese mismo perfil de proyecto es el que usted le van a mandar a las gerentes de sus empresas, incluso a sus alcaldes, porque el día que usted le llegue al alcalde con un libro de 500 páginas de un proyecto, él de entrada va a sacarla fácil y es, no hay plata. Para no leer el proyecto, de entrada te va a decir, no hay plata. Pero si usted logra generar un acta de constitución de 3 a 5 páginas, 6 cuando más, o sea, entender que la calidad tiene que estar condensada y concreta, y perdónenme la expresión que les voy a utilizar, el discurso lo dejan para la clase, el discurso lo utilizamos en la clase, el discurso lo utiliza en la tarima del político, pero a la hora del proyecto concreto. Ahí sí recogemos las facultades de los ingenieros y de los arquitectos y concreto, medido, vea, es esto, en 3 renglones y esto es lo que vamos a lograr, porque el resto es romanticismo que los sociales le cargamos a cada proceso para tratar de enamorar. Déjele el romanticismo a la hora de ir a sustentar y enamorar el financiero, pero con el acta de constitución de 5 o 6 páginas que condensa tu objetivo, tu antecedente, el alcance de tu proyecto, el presupuesto de tu proyecto, los requerimientos en recursos de tu proyecto, la articulación de tu proyecto con la planeación nacional, con la planeación regional, con los objetivos de desarrollo sostenible. Esas 5 hojas son lo que cualquiera necesita mirar, para que ahí luego sí te diga, hey, vení, mostrame tu estructura desglosada de trabajo, mostrame cuál es la matriz financiera de tu proyecto para saber si, o sea, ya comienzan a adquirirte el proyecto y eso les va a dar una garantía. El que me presenta el proyecto sabe de liderar y gestionar el proyecto, que es lo que vamos a ver en el capítulo 5, ese liderazgo y gestión de proyectos. Entonces, quien va a recibir esas 5 hojas va a saber que usted tiene la capacidad de concretar y no le está vendiendo humo, no le está vendiendo floro, cuento, cháchara o como le quieran decir, sino que lleva una información bastante concreta. Eso es fundamental en este ejercicio que estamos haciendo de la cooperación para el desarrollo, porque me devuelvo con el maestro Félix, quien lleva N cantidad de años en la docencia y en la gestión de proyectos de desarrollo en estos temas de cooperación, conectando a Latinoamérica alrededor de otros amigos en los que hay que mencionar definitivamente a Joao y a Jorge y a Ronald y a Marcelo y bueno, una gran cantidad de personas que hay trabajando fuerte en eso. Ahora los que entramos nuevos y logramos ese proyecto de conectarnos, y ahí está Rosalina y todos ustedes que logramos tener la oportunidad de empezar a conectar este proceso. Pero allí trabajamos fuerte desde la siguiente manera. El profe Félix comienza a decirnos los fundamentos de la cooperación y nos manda un mensaje concreto. Si usted quiere recursos de cooperación, escriba su idea y déle una estructura de proyecto. Pero también le dijo, no arme gigantones paquetes de proyecto antes de saber quién le va a financiar. Haga un documento pequeño y fue la tarea que ustedes tuvieron.
Luego llegó la profe Rosalina y les dijo, venga, si ustedes quieren un proyecto que esté enmarcado en el desarrollo, o sea, que pueda recibir recursos de cooperación, tiene que estar marcado en la agenda del mundo. Y hoy la agenda del mundo son estos 17 elementos con estos 169 indicadores, creo que son, ¿sí? Ahí está. Luego los coge el profe Sí. Aldemar y les dice, bueno muchachos, para que eso tenga una razón, tiene que apuntarle a un proceso de largo aliento, a un proceso largo que obedezca y que quien va a entrar a financiarle de una vez diga, este proyecto está conectado con una estructura de visión de algo que va a garantizar sostenibilidad. No que le voy a dar una plata a financiar un proyecto para que cuando salga un alcalde se murió el proceso. Ahí estamos hablando del tema de la prospectiva. Y luego empezamos a decirle, venga, dele buenas prácticas a la gestión de su proyecto desde la estructura para que usted mismo tenga claro y cuando alguien le diga y lo llame, doctora María Isabel Hernández, es que la estamos llamando del BID para financiarle su proyecto, hágame el favor y me dice cuál es que es el resumen de su matriz financiera, necesita cuánta plata. Y la doctora María Isabel no comienza así, espere, yo llamo, no, no, ahí está concretico, está condensado. Venga, ¿cuánto es lo máximo que se le demora? Ahí lo tiene. Esa construcción da buena práctica desde la gestión porque le va a dar confianza al ciudadano, mejor dicho, le va a dar confianza a todos los stakeholders de cada proyecto. El financiero, el ciudadano beneficiario, el equipo gestor, el alcalde que va a firmar, le va a dar confianza a todos y le va a permitir disminuir los tiempos de las rutas críticas. Y eso solo sucede cuando con elementos como el que hablaba el profe Rivera, que efectivamente para eso lo traemos, y es que hoy tenemos que tener claro que cualquier cosa puede pasar mañana y tenemos que saber qué cosa es la que puede pasar mañana. Y si esa cosa pasa, ¿cómo me va a impactar mi proyecto de desarrollo? Si a mí hoy me dicen que por cambio climático el mar está subiendo 2 centímetros de nivel cada mes o cada año, entonces tenemos que plantear en el proyecto de duración del malecón o de las viviendas que voy a hacer, qué tan cerca o no las puedo hacer. De eso trata esta conexión de procesos que llevamos. En el próximo nivel, con el profe Ronald Salazar, van a mirar cómo es la manera eficiente de estructurar y operar una oficina de cooperación técnica para el desarrollo o un consejo de cooperación técnica para el desarrollo que podrían tener en su ciudad o entre ciudades. Si aquí hay dos ciudades vecinas y pudieran incidir en crear una red de cooperación interna para que sea más fuerte, eso lo van a ver con el profe Ronald. ¿Y por qué es muy importante? Porque entonces ya iban a decir, bueno, ya arranqué con todo este proceso inicial, ahora sí hablemos de cuál es la estructura institucional que debo tener. Para que cuando lleguen donde el profe Jorge, ahí sí pongámosle broche de oro a este proyecto y en el trabajo integrado que van a hacer con Rosy, con Jorge y con Félix, puedan terminar ustedes entregando un proyecto de desarrollo y que Onward les diga, hágale pues, vamos a gestionarlo, vamos a poner en práctica esto, vamos a utilizar la organización, venga, convengamos entre todos y vamos a generar ese proyecto, que eso que hizo se vuelva una realidad, porque esa es la apuesta de este curso. Este no es un curso para que ustedes tengan un diploma que cualquiera se los vende gratis. Es que efectivamente tengan un insumo real para cambiar las situaciones no deseadas en su territorio. Ese es el objeto de este tipo de proyectos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Algún elemento especial? ¿Algún comentario de alguno de los 34 asistentes? Todo muy claro. No entendieron ni una jota. María Isabel, tú hiciste una pregunta.
Sí, pero ¿Sí? Dice, dale, hazla, María Isabel, que queremos escuchar tu melodiosa voz. bueno, buenas noches con todos. Mi pregunta fue si el acta de constitución es igual a la propuesta que hicimos con el profesor Félix, que más o menos igual era de 11 hojas y que era, sí, como la pastilla del proyecto, justamente para que cualquier persona, no necesariamente un técnico en el proyecto, entienda, o sea, que cualquier tipo de persona se sienta atraída por el proyecto. Sí, María Isabel, esa es la idea. Lo que pasa es que aquí hay un reto en el que yo les digo, el profe Félix fue muy condescendiente y les dijo que 11 hojas. Yo les digo a 6, a 5. El BID y el Project Manager te plantea hágalo de 5 hojas. Cuando digo que él es muy condescendiente, es porque no sé si a ustedes les pasa, uno le dicen haga la tesis y 100 hojas, tantas. Y cuando le dicen no, hágala de 20, empieza a escribir y ay, pues madre, llegué a 50. ¿Cómo recojo todo eso si todo lo que escribí me parece muy importante? Sí. De eso trata la buena gestión del proyecto. Entonces, yo les digo, esa acta de constitución de la que ustedes estaban trabajando con Félix, de 11 hojas, ustedes mismos háganse el reto de condensarla en 5 o 6 hojas. Porque es que ya a la hoja 7 a mí me da pereza leer. Entonces, y el alcalde no tiene tiempo, y el ministro mucho menos, y el gerente del BID no tiene ni idea. Entonces, entre menos espacio de tiempo y letras ocupe, esa etapa que va a enamorar a tu financiero es fundamental. Y se los combino con una estrategia de marketing, con un tema de marketing. Hoy en las investigaciones de marketing territorial y de marketing político está claro que la medición del mensaje se da en los primeros 7 segundos. Hoy el ciudadano, el ser humano en general, tiene un nivel de captación en la concentración de 7 segundos, que es el tiempo que tú coges en tu celular, miras un WhatsApp y cuánto te quedas viendo un estado de WhatsApp o de Facebook y empiezas a pasar y a subir. Tu mente ya no está generando un foco de concentración superior, excepto que lo que viste en ese primer margen de segundos captó tu atención. Ujú. Por eso es fundamental que en esa primera perfil de proyecto o acta de constitución usted capte la atención para que quieran pedirle más. Y simplemente compárelo como cuando usted realmente está viendo un estado de WhatsApp o comienza a ver un video. La música introductoria te sonó y ya te vas escuchando. Si no te llamó la atención, pasás. Y terminas diciendo, ay, este que vive llenando el celular con 30 estados de WhatsApp no los ve nadie. Ah, qué tan cansón. No, pero si el estado es corto, es bonito, y eso tiene que ser utilizado en su ruta del marketing de su proyecto, porque, porque ustedes tienen que hacerle marketing a su proyecto. ¿Alguna Perfecto. otra pregunta? Muchas gracias. Perfecto, muy bien. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Qué hacemos? No entendieron nada. Volvamos a empezar. Me voy a portar buena gente con ustedes. Les voy a poner otra tarea. ¿Se puede poner otra tarea o tienen preguntas? Preguntas. Eso es bullying. Denme 30 Pues está segundos. bien. Yo abro por aquí un documento Ya. para que hagamos la tarea. Les quiero profundizar, quiero aprovechar el tema, el tiempo, y les quiero profundizar en algo que creo que nos da tiempo.
Muy bien. Me dijeron que había una pregunta. ¿De quién? No, bueno, vale, vamos todos. Hola, 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 profe. Hola, Ah, ok, dilo, dilo, hola, dilo, Julio. hola, ¿cómo está? Buenas noches con Dilo, todos los dilo. compañeros. Mira, tengo una pregunta en sí. ¿Usted cuál de los puntos parámetros es el más importante que la cooperación ve? Un ejemplo, yo tenía considerado que el presupuesto es una parte muy importante por la recuperación de dinero. Le comento que hay empresas privadas nos preocupa en lo que es la recuperación de dinero en sí en la inversión de un proyecto, pero en aspecto, hablamos del Te gobierno. escucho bien, Hola, hola, un poquito más fuerte. ya. Ahí. No se En está escuchando bien. ¿Quién está hablando? ¿Carlos o Julio? Yo Julio, hablé que Julio. no Ah, ok, escuchaba. dale, Julio. Ya, le comentaba de que cuál de los puntos más importantes, o sea, los puntos que ahorita tratamos con usted, es el más importante que la cooperación observa. O sea, yo le ponía ejemplo que para el parecer el punto que es el presupuesto en sí, en las empresas privadas se fijan en la sostenibilidad, en la recuperación del dinero, ¿no? Pero nosotros en lo que es lo público, nosotros vemos cuánto nos ahorramos en invertir en ese proyecto. El ahorro más es social. Entonces, ahí tengo una confusión. Si lo miramos como empresa privada del sector público, o lo miramos a su vez con ese ahorro social que nos vamos a generar en el proyecto. No, yo creo, Julio, con todo cariño, que ahí hay un... Con respecto a los proyectos de desarrollo, hay una diferencia en el concepto. Porque para la cooperación internacional, lo importante del proyecto es todo el proyecto, como tal. A la cooperación internacional no le interesa que haya un excelente rendimiento financiero y no lo haya social, o que haya un excelente rendimiento social pero nos hayamos excedido, haya habido un mal manejo financiero. No le interesa que haya un muy buen, excelente proceso financiero, un muy buen, excelente proceso social, pero un ineficiente manejo del tiempo, porque el proyecto se va a entregar tarde. Para la cooperación internacional, y la verdad es que para todos nosotros, debería ser igual de importante cada uno de los factores del proyecto, porque en sí la importancia está radicada en alcanzar el total del proyecto. Por lo menos en este modelo que Onward Internacional comparte, que es el modelo que promueve el Banco Interamericano de Desarrollo y el Project Manager Institute, es efectivamente, por eso hablamos de gestión para resultados. A nosotros nos interesan los resultados propuestos en el proyecto. Y los resultados son resultados sociales, financieros, técnicos y eficientes en el tiempo, que es la escala de la sostenibilidad de todos los proyectos. Eso es fundamental. No pueden haber unos más importantes que otros. Y aquí precisamente, esta matriz que les estoy mostrando, que es un ejemplo del diagrama ordenado, o sea, de la estructura de desglose de trabajo, aquí está el objetivo general del proyecto y comenzamos a dividirlo por componentes. Si aquí dentro del proyecto estuviésemos hablando de un componente de planificación, entonces aquí tendría que haber la planeación del presupuesto, la planeación de obra y qué entregable tengo que generarle yo a la planeación de obra o qué tengo que entregarle a la planeación del presupuesto. Pero va más allá. Si este mismo componente, para que lo dejemos en ese que tiene la escala, estuviésemos hablando entonces de los entregables de la obra y seguíamos hablando vamos a hablar del tren o el metro de Buenos Aires, que ya existe, y entonces allí, cuando arranca el proceso de construcción, en un componente nos vamos a encontrar que los componentes son las estaciones. Las estaciones donde va a parar el metro. Los productos, es que son 20 estaciones. Y entonces, ¿cuáles son los entregables de cada estación? La estación necesita plataforma, fuente eléctrica, iluminación, cada uno de esos. Y cada una de esas cosas genera un paquete de trabajo. Entonces yo tengo que saber el paquete de trabajo de la electricidad,
el paquete de trabajo de la generación del bloque de cemento de la plataforma, el paquete de trabajo de las escaleras, el paquete de trabajo de, no sé, o sea, de cada una de las cosas que lleva cada elemento del proyecto. Y entonces el arquitecto o ingeniero jefe del proyecto va a saber que el tendido eléctrico puede ir en un ejercicio de tiempo igual que el vaciado de las planchas de concreto, por decirlo así. Y estoy hablando desde mi desconocimiento de la ingeniería, porque no soy del campo de la construcción, entonces simplemente los términos que me puedo recordar por ahí. Pero cada uno de esos paquetes de trabajo, porque el tema eléctrico tiene dentro del paquete de trabajo, es una suma de acciones: el tendido del cable eléctrico, la conexión, la instalación a la fuente de energía, no sé, los breques, las zonas de medición. Eso genera un paquete de trabajo que queda listo cuando todo el tendido eléctrico está listo. Y entonces se mide por tiempos. ¿Qué personal necesito? ¿Cuántos ingenieros necesito? ¿Cuántos técnicos necesito? Uno de los paquetes de trabajo van a ser los materiales que necesito para lograr eso. Entonces, ¿cuántas ruedas de alambre? ¿Cuántas, no sé, de cinta para aislar? Estoy hablando de la construcción del metro como si estuviese haciéndole el tendido eléctrico a mi casa. Pero cada uno de esos paquetes de trabajo, si yo lo planeo bien, lo determino en cantidad de obra, en tiempo, en el personal que necesito y el presupuesto de inversión para cada paquete de trabajo. Y cuando yo comienzo a sumar cada paquete de trabajo para generar un entregable, estoy generando los resultados de los costos del proyecto, los tiempos del proyecto y los requerimientos de cada proyecto. Y cuando yo sumo entre cada paquete de trabajo, si este paquete de trabajo es dependiente de otro, codependiente de otro, lo tengo que conectar con otro, lo tengo que hacer solo, y si este paquete lo puedo empezar a hacer solo cuando haya terminado este otro paquete. Para esto existe, inicialmente, después del acta de constitución del proyecto, esta es la base que usted tiene que empezar a tener en su cabeza para su proyecto. Si usted arma esta estructura desglosada de trabajo, hasta lo más mínimo de cada una de las actividades, y le puede colocar tiempo, presupuesto y recursos, usted va a lograr definitivamente tener una información más acertada de su proyecto, y luego va a poder tener unas determinaciones de rutas críticas y poder mirar cuáles son los riesgos. Cuando usted vaya a la matriz de riesgos, por allá más adelante en el punto 6 o 7, vas a volver sobre esta estructura desglosada de trabajo y te vas a dar cuenta en el ejercicio de tiempos qué situación puede generarme una mayor dificultad. Y supongamos que aquí hubiésemos estado construyendo una gran obra de infraestructura en este momento y que por algún motivo el cemento lo traíamos de cualquier lado y la importación por temas de cuarentena se frenó. Yo tengo en mi ruta crítica entendiendo cuáles de las obras requerían cemento y cuánto se me puede frenar, y poder establecer allí una ruta de modificación, de abandono, de espera en la ruta del proyecto. De esto trata esta modalidad en la buena gestión de proyectos. ¿Alguna pregunta sobre este tema de Project Manager? Alrededor de esto que vamos. Ya, profe. Sí, hágala. Mira, a ver, si no estoy confundido. Normalmente nosotros trabajamos con, está bien, un objetivo del proyecto, que viene a ser el problema general en sí del proyecto, ¿no? Es una matriz de marco lógico, porque nosotros estamos hablando aquí de una matriz de marco lógico. Acá la llamamos así, no sé, porque la dividimos con un objetivo del proyecto, con componentes en productos. En vez de nosotros productos colocamos actividades, y en vez de actividades más abajo, en vez de entregables, utilizamos tareas, y en vez de las tareas utilizamos lo que vamos a adquirir con tiempo, insumos, algo lo que vamos a adquirir durante esa tarea. Así establecemos nosotros el marco lógico. No sé si era lo mismo en el esquema que usted nos está presentando. Parecido, pero esto es un modelo complementario, porque de hecho esto parte del marco lógico. ¿Qué sucede? Usted en el marco lógico identificó el objetivo general del proyecto,
Y ese objetivo general del proyecto dentro de tu estructura era el acueducto de no sé. Robert, ¿usted dónde es? ¿De qué distrito? No te oigo, Robert. Pasco, Perú, ¿De dónde? ¿De dónde? de Pasco. Cerro de Pasco. Ok. Sí, Entonces, allá hay población que no tiene agua potable, ¿cierto? claro. ¿Cuánta más o menos? No le copio bien, disculpe. Tengo un poco ¿Cuán- la señal. ¿Cuánta gente más o menos puede Ah, haber en sin total agua? la provincia, la región cuenta un aproximado de 211.000 habitantes aproximadamente, ¿no? Perfecto. Gracias, Sí, Robert. Entonces, vamos a suponer que el objetivo del proyecto es el abastecimiento de agua potable para la provincia de Pasco en el Perú, que tiene 200.000 habitantes divididos en varios distritos y varias provincias sin agua. Entonces, el primer componente del proyecto, ese es el objetivo general del proyecto, el objetivo marco del proyecto, el tema de abastecer de agua potable. Para abastecer de agua potable yo arranco primero con unos estudios, y esos estudios es de dónde voy a tomar el agua, de dónde la voy a potabilizar, qué requerimiento necesito. Entonces, uno de los primeros componentes sería todos los estudios. Y entonces el producto sería el diagnóstico general o la base de factibilidad para las redes de acueducto. Comenzamos a generar, y es muy parecido a lo que planteabas del marco lógico, pero cuando empezamos a hablar aquí los componentes, ya lo que se refieren son los subelementos que yo tengo que generar en el proyecto. Claro, porque nosotros tomamos como componente los objetivos específicos. Como tal, Claro. El problema lo tomamos como objetivo general y los componentes como objetivos específicos. Que usted Y puede hablar cuando de un objetivo llegamos, específico, podemos hablar de los estudios que usted dice, los estudios en sí del agua, ¿no? en marco lógico hablamos en última escala de las actividades, ¿cierto? Y aquí ya hablamos de paquetes de proyecto. ¿Por qué? De paquetes de proyecto, porque cada entregable para convertirse en un producto sería la planta de tratamiento, pero construir la planta de tratamiento tiene un sinnúmero de entregables y cada entregable tiene un sinnúmero de actividades. A esa suma de actividades le llamamos paquete de trabajo, asociada para no tener un chorrero de actividades sueltas, sino que tenemos actividades asociadas a un entregable. ¿Cuál es el entregable? La planta de tratamiento. Ah, bueno, como tal la planta de tratamiento. ¿Y qué necesita la planta de tratamiento? Energía. Necesita, no sé, cloro. Necesita una construcción. Necesita unos drenajes. Todos esos entregables alrededor de la planta de tratamiento. Pero el acueducto tiene otro que es las redes de distribución superior. Pero luego de las redes de distribución superior necesitas las redes internas y esos se van convirtiendo cada uno en otro tipo de productos y componentes. Entonces, sí tiene una relación directa con los elementos de marco lógico, pero en lo que va a empezar a cambiar es cuando usted a cada paquete de trabajo le va a colocar el tiempo mínimo y máximo para la entrega, le va a colocar los costos de cada uno de los productos. Si necesito cinta aislante, 1000 rollos, ¿cuánto me vale cada rollo y cuánto me valen los 1000? Cada una de las cosas para tú poder armar el presupuesto en tiempo y en recursos de cada paquete de trabajo, porque eso de manera agregada te va a generar los resultados general del proyecto. Además, ¿dónde va? ¿Qué sucede? Marco lógico te entregaba una matriz general, pero ahora esta estructura desglosada de trabajo, cada paquete de trabajo, cuando vas a la construcción del cronograma, él te pide que generes unas conexiones entre paquetes de trabajo para saber
si hay unos paquetes cuya conexión es inicio-inicio, inicio-fin, fin-inicio, o que son completamente aislados, para poder generar un resultado y poder medir los tiempos máximos y a partir de allí sacar las rutas críticas. ¿Esto por qué? Porque hay que generar un modelo permanente de monitoreo y evaluación que es el que Marco Lógico manejaba de manera separada. Una era la estructuración del proyecto como tal, el proyecto de Marco Lógico, y otra era el modelo de monitoreo y evaluación. Lo que hoy hace Project Manager es que junta Marco Lógico y lo junta de una vez con la línea de gerencia, con la línea de comunicación y con la línea de monitoreo y evaluación, para incluso poder manejar de manera eficiente y obtener los valores reales y los valores perdidos incluso en una estructura de planificación y poder generar cambios en el ejercicio del proyecto. La meta de Project Manager o de este modelo es que su ejecución versus su planeación esté lo mayor acercado a uno. O sea, que no haya una diferencia entre lo planeado y lo ejecutado. Es más o menos esa la propuesta, que tu modelo de planificación sea tan precisa que planifiques incluso el mayor número de imprevistos y riesgos que puedas tener que te puedan afectar, para que aún con ellos tu planificación esté completamente acertada. Preguntas. Me dejaron muy asustado ustedes. Dale, Andrés. Hola a todos. Hola, Digamos, profe. en una estructura de planificación, cuando se desarrolla una política pública que tiene muchos segmentos o muchos componentes, esta planificación ayudaría para estructurar una política de largo plazo. De hecho, debería. La modificación, de hecho, que está proponiendo Onward y acercándose a los modelos que han generado, y cuando digo que propone Onward, es por lo siguiente. Ustedes vieron el modelo de Antioquia, Visión Antioquia 2020, que ahí lo tienen. Su información era una información muy desde el ideal, vamos a hacer un proyecto, pero esta no la tenía condensada en indicadores, ni fechas de entrega, ni una serie de elementos que no existían. Estaba la necesidad y el método de resolverlo, pero no había una estructura de planificación que le permitiera. Por eso muchas cosas se empezaron a hacer a partir de que lo comenzaron a convertir en modelos de plan de desarrollo. Si una política pública, el gobernante tiene el equipo y le permite, y usted le dice, entréguemela en un modelo de gestión de Project Manager, esa política va a ser lo más acertado posible y no va a ser un canto a la bandera. Porque, por ejemplo, en Colombia, por la lucha incesante que vienen desarrollando los colectivos de mujeres alrededor de las políticas de equidad de género, lograron que por norma saliera la política en el país de que todos los municipios tienen que tener una Secretaría de la Mujer. Y esa es la norma. Y así está planteado. Y de esa manera el gobierno le salió al paso a los colectivos de mujeres. Pero resulta que el 90% de los municipios de Colombia son de categoría quinta y sexta, que no tienen sino hasta 4 funcionarios máximo. Algunos no tienen sino el alcalde y 2 secretarios de alto nivel o gerentes. Y sale una ley que les obliga a crear una Secretaría de las Mujeres, que no se debe mezclar, que debe atender el modelo de las mujeres. Y cuando saca la ley, no le dice, le voy a mandar el cheque, le dice, hágale. Eso es descentralizado, resuelva su problema. Y de esa misma forma, entonces en algún momento le dicen, tiene que tener una oficina del medio ambiente. Y luego le dicen, usted es el responsable del tema de protección contra el trabajo infantil. Pero
es una región cafetera donde lo normal es que en época de cosecha todos, papás e hijos, se van para el cafetal a coger café porque es la forma de sostenerse en el resto de año. Si esa política pública, antes de proyectarse como ley, hace un ejercicio de cada uno de los componentes que tiene, a los que va a afectar, seguramente va a obligar al gobernante a tomar unos alcances más precisos. Porque el gran problema de la política pública es que normalmente la política pública es un elemento integrador de múltiples actores y de múltiples situaciones para resolver una problemática pública. Y cada problemática pública efectivamente tiene una serie de condicionantes. Entonces, si yo lo voy a resolver, la política pública, y voy a hacer un proyecto eficiente, a toda la doctrina que hay de Roth y de muchos otros en el manejo de políticas públicas, pues les voy a incluir unos elementos de darle indicadores. Es lo que hoy está proponiendo On1 International, por ejemplo, en este curso, y es, venga, usted va a hacer una política de planificación a largo plazo, no la haga a base de sueños, no diga la provincia de Pastaza se sueña como la provincia de medicina ancestral del mundo y ya, mande a María Belén al aire. No, venga, María Belén, haga eso paso por paso, con una estructura desglosada y a cada paso póngale una ruta de indicadores. ¿Sí? Póngale una ruta indicativa a cada uno de los espacios, porque a los paquetes de trabajo vas a tener un indicador de gestión, a los productos vas a tener un indicador de proyecto, a la suma de los productos te va a dar un indicador de resultado y a eso los vas a poder planificar en el tiempo. Y vas a poder decir, este distrito que no tiene un peso, o sea, el distrito de Santa Rosa de Graciela no tiene plata para construir el malecón. Pero entonces ella podrá determinar, mire, nosotros de aquí al 2030 que vamos a hacer ese malecón, podríamos tener un presupuesto de libre inversión, sumándolo tanto valor, pero tenemos que invertir en más cosas, entonces vamos a sacar de allí el 10% para irnos a gestionar un ministerio y para irnos a gestionar al Banco Mundial y decir, tengo tanto recurso para casar al proyecto y puedo hacer un ejercicio de concesión, de hacer una alianza público-privada para que alguien venga y construya y haga, se cobre a partir de una explotación de parte del proyecto, pero usted tiene que tener la realidad y poderle decir en cuánto tiempo la va a cumplir, porque tiene que saber de dónde va a afectar el presupuesto, cómo va a generar la tasa de retorno, y ahí sí entramos a lo que decía Julio, cuánto es la tasa de retorno social y cuál es la tasa de retorno financiera del proyecto, porque hay que tenerlas las dos. En un proyecto público hay que tenerla. Incluso hay que hacerle una medición social, hay que hacerle una medición financiera a la tasa de retorno social para que el proyecto sea eficientemente manejado. ¿Cómo la ves por ahí, Andrés, o quedó como coja la respuesta? No, me parece bien lo que pasa también incluso con nuestros países, en el caso de Guatemala, es esa forma digamos, de legislar, porque aquí también aquí son las municipalidades, ¿verdad? Que al momento de descentralizar, los obligaron a tener, aquí se llama Oficina Municipal de la Mujer, Oficina Municipal de Medio Ambiente, ¿verdad? Entonces, no hay presupuesto, digamos, los fondos que la municipalidad recibe de parte del gobierno central, tienen algunos componentes, ¿verdad? En donde dice, aquí se llama situado constitucional, donde ese situado, un 10% es el que se debería utilizar para gestiones administrativas y el 90% para inversión pública. Pero lo usan al revés. Es al revés. Entonces, casi todo es funcionario. Empleado público, digamos, se va en administración y funcionamiento por cuestiones políticas, ¿verdad? Porque el alcalde le ofreció al fulano un puesto de trabajo y entonces ahí se pierde la visión y no hay política pública. Y no hay política pública porque no hay un modelo de planificación sustancial que les dé a los gobernantes
digamos, un panorama bien claro de cómo resolver los problemas del sector. Y así ¿Cómo se llama tu municipio? Mi municipio es El Tejar, en un ¿Y es un departamento. municipio rural de mayor trascendencia, rural o urbano? Nosotros somos urbanos en 90%. Solo tenemos 2 aldeas, ¿verdad? ¿Y fuentes de agua? Y fuentes de agua sí tenemos suficientes. Tal vez hay un sector, un 10% de la población que no le llega agua, y no le llega porque no tenga la conexión o la distribución, digamos, del sistema interno, sino porque el manejo del agua es malo, ¿verdad? No saben cómo llevar el agua, ¿verdad? Pero, Y, digamos, o sea que hay buenas fuentes de agua, hay buenas quebradas, hay buenos caudales de agua. sí tenemos buenos caudales, un manejo malo, ¿verdad? Eso sí. Antioquia se dio cuenta que tenía problemas de plata en sus municipios y que en el agua tenía un potencial. Y empezó con unas turbinas que además importó la primera vez y luego empezó a desarrollar en Colombia con un modelo de ingeniería de investigación de universidad. Empezó a generar unas dinámicas donde partía el cauce de la quebrada y desviaba una parte a movilizar una turbina a generar megavatios de energía. Hoy, de los 125 municipios de Antioquia, cerca de 65 tienen microcentrales de energía que están vendiendo energía eléctrica a la interconexión. Y con eso, por ejemplo, han aumentado un 5, un 10, un 30% el presupuesto propio municipal. Por ejemplo, te lo digo ¿por qué? Porque sí, un mensaje y del que no hemos hablado mucho aquí, y aprovechando que me quedaron unos minutos, es que la realidad de Antioquia y de Medellín es una realidad absolutamente distinta a la del resto del mundo. Yo les contaba en una etapa del proceso, y es que Medellín es la dueña de las empresas públicas de Medellín. Mientras el mundo estaba privatizando la gerencia de los servicios públicos, o sea, privatizaba la energía eléctrica y luego la compraba, privatizaba el agua, la potabilización y la distribución y luego la compraba, privatizaba el manejo del saneamiento del alcantarillado y luego pagaba por ese. Medellín creó una empresa a comienzos de los 1900 tantos, creó una empresa para gestionar esa empresa todos los servicios y lo creó desde la alcaldía. Entonces, los 3,5 millones de habitantes del área metropolitana consumen energía, agua potable, derraman sobre el alcantarillado público, el gas natural, todo es vendido por estas empresas públicas. Estas mismas que ya fueron y montaron un parque eólico en un punto y le venden energía a algunos lados de Venezuela, a algunos lados de Costa Rica, a algunos lados del sur, y es una empresa pública. O sea, todos sus excedentes financieros son para la alcaldía de Medellín. La gobernación de Antioquia tiene una fábrica de licores que vende el 55% del licor que se vende, que se consume en Colombia. Pero además, por ejemplo, aquí en Perú, y que tengo unos amigos de visita que estaban en un intercambio, consiguieron ron Medellín en Perú. Ese ron que ellos se tomaron aquí, el excedente financiero es para la gobernación de Antioquia. La gobernación de Antioquia, en asocio con otras entidades, es un sector público y creó un instituto para el desarrollo, una especie de banca de primer piso, pero para las municipalidades o para los entes públicos, que comenzaba a generar créditos de muy bajo costo, más bajo costo que la oferta general, y algunos incluso con modelos de cooperación para que se pudieran generar procesos de desarrollo. Y desde ese modelo de Instituto para el Desarrollo ha creado un sinnúmero de microcentrales eléctricas, empresas de generadoras de valor, empresas de renta de maquinaria, ha generado empresas para la construcción de vías y concesiones viales, que todo lo que el resto del mundo en el sector público ha privatizado, pero que los compra el sector público, Medellín y Antioquia tomaron la decisión de empezar a volverse en socios y a generar esa dinámica empresarial. Por eso Medellín y Antioquia hoy tienen una capacidad de recursos en la que dice,
vamos a hacer la tercera línea del metro. Y el gobierno nacional les dice, no tenemos plata, es que no necesitamos su plata, necesitamos su permiso. Y usted verá si no entra en el cumplimiento de este indicador que usted es responsable de generar calidad de vida en movilidad. Es que vamos a hacer el tranvía, es que vamos a hacer Hidroituango. Y con todos los errores que son más políticos que de cualquier cosa, Hidroituango va a salir a generar energía para medio país y para algunas partes de Latinoamérica. Energía que el resto va a vender. Y que los excedentes financieros son para los gobiernos de Medellín y Antioquia. Y con eso se genera calidad de vida y se genera infraestructura en Colombia. La gobernación de Antioquia es socia de 2 de 5 megapuertos en el Urabá antioqueño. La concesionaria que hizo la vía Medellín, Aeropuerto de Río Negro, con el nuevo túnel en el cual usted va en 18 minutos, el concesionario pertenece a la gobernación de Antioquia. ¿Por qué le tocó esto a Andrés y lo tocamos en medio de este proceso? Porque eso es lo que ustedes, cercanos a sus gobernantes y desde las líneas de cooperación, tienen que comenzar a generarle visión a sus gobiernos. Y a algunos me decían, es que el marco constitucional es diferente. La realidad es que no. Todas estas empresas de Colombia, en su gran mayoría, iniciaron dentro del marco constitucional que como latinoamericanos teníamos, que fueron de las mismas fuentes de legislación. Casi todos están hablando hoy de gobiernos descentralizados, de empoderamiento del gobierno local. De hecho, todos firmaron ese acuerdo con Naciones Unidas y con ONU Habitat al modelo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde van a fortalecer los gobiernos subnacionales. Hoy hay una gran apuesta precisamente en la cooperación para que hayan créditos con gobiernos subnacionales y hayan apuestas con gobiernos subnacionales. La cooperación sur-sur es precisamente la conexión, o la cooperación descentralizada es precisamente la conexión entre gobiernos subnacionales. Dentro de ese modelo de generar valor y generar calidad de vida, la gobernación de Antioquia creó la Universidad Digital de Antioquia para 200.000 estudiantes, donde cada semestre vale un salario mínimo. 200.000 estudiantes conectados a través de Internet, a lo largo de cualquier lado. Yo desde aquí en Perú puedo estudiar ahí y me valdría 800.000 pesos, o sea 800 soles, o sea $250 un semestre para estudiar mi pregrado universitario. Y lo puedo estudiar desde cualquier lado. Si entendemos que el sector público también puede generar valor, que el sector público puede generar diferentes elementos de desarrollo, generar empresa de calidad, no entrar a competir con el sector privado, pero sí desde su legislación empezar a generar valor y administrarlo como se debe administrar una empresa privada, donde sus rendimientos y excedentes financieros van a ir a convertirse también en rendimientos sociales. Creo que esa sí es una inquietud que les quiero dejar, que espero cuando ONWARD lance el proyecto de Project Manager o de gestión de proyectos del curso nos podamos encontrar muchos ahí y podamos incluso empezar a buscar cómo implementar en sus territorios esos modelos de dinámica económica. Cuando en alguna conversación interna hablaba con María Belén y le decía, María Belén, ustedes van a tocar el tema de la vacuna de manera ancestral, pero ¿qué tal si ustedes le dan un marco y crean el centro de innovación de tecnologías ancestrales del Ecuador? Y empiezan a desarrollar un proceso de investigación con diferentes academias, invitan universidades del Ecuador y del resto de Latinoamérica que colaboren con un centro de innovación desde lo ancestral, que hoy todavía todo el mundo nos lo llama, y comienzan a generar un desarrollo. Le va a cambiar completamente la dinámica a su territorio y posiblemente estaría hablando de un movimiento en la curva económica. Y le decía, y eso lo logra incluyendo a sus pueblos indígenas, no haciendo un proyecto que les va a coger el conocimiento y luego no les va a dar nada. No, venga, ellos tienen que formar parte de esa mesa de inteligencia que va a crear ese proyecto. Si creemos que todo esto es posible, y creo que esa es mi parte, es la parte positivista,
porque si dejo de ser positivista, ¿para qué hacemos este tipo de procesos? No, hay que pensar que efectivamente podemos ser actores del cambio, que podemos ser actores en este proceso de gestión de desarrollo. Para mí ha sido un gusto, de verdad, un enorme placer poder compartir con ustedes estas 4 sesiones, haber dejado algunas pinceladas. Me quedo tranquilo porque sé que con respecto al tema de proyectos y prospectiva, los 3 documentos esenciales que tienen, pero los modelos complementarios son lo suficientemente buenos como elementos de consulta para arrancar sus propios procesos y proyectos, que en un momento lo van a necesitar. Todos de alguna manera tienen mi número de teléfono y tienen el contacto de Onward International, que con todo gusto en lo que podamos desarrollar. Se les vienen unas etapas del curso muy interesantes, pero deben saber que Onward, como cooperante internacional, como red de cooperación en el proceso de experiencias, comparte con ustedes las experiencias exitosas. Pero si alguno de sus territorios quisiera generar modelos de convenios, de consultoría, de acompañamiento y asesoramiento, con Félix González o con el director de Onward en su territorio. Si usted está en México hable con Rosy, que ella se encargará de hacer la ruta con Félix. Si está en Argentina, háblelo. Si no, háblelo directamente con Félix y allí lo va a poder generar una ruta que les permita un acompañamiento y que Onward les pueda decir, bueno, en este proceso esto hay que pagarlo, pero esto lo pone Onward, esta gestión se la trae, esto de esta manera lo visibilizamos, y eso también se puede hacer. Eso también son elementos muy, muy importantes. Entonces se vuelve fundamental este proceso que hicimos. Espero verlos muy animados y que le puedan sacar la leche a los profesores que vienen. En mi tierra decir sacar la leche es exprimirlos al máximo, extraerles todo el conocimiento que puedan obtener toda clase de procesos en la construcción de oficinas de cooperación, que luego tengan proyectos que se vayan de una. Así que espero que sigan aprovechando estos caminos. Finalmente, muchísimas, muchísimas gracias por la confianza, por el tiempo compartido, por sus ejemplos, por estos espacios que vivimos, y a Onward, profe Félix, profe Jorge, Rosalina, a todos los compañeros de Onward, muchísimas, muchísimas gracias. Hasta aquí. Bueno, Aldemar, ¿cómo están, compañeros, compañeras? Profesor Aldemar, querido Jorge, Rosy, todos los de Onward, amigos, amigas. Bueno, muchas gracias, Aldemar. Sin duda, tus conocimientos no solo se enmarcan dentro de la lógica de la creación de la ruta de proyectos, sino nos muestran panoramas reales por los cuales América Latina está transitando. Acabo de salir hace poquito de una conferencia muy interesante de gestores barriales de seguridad ciudadana. Y se me vino a la cabeza todo lo que trabajamos, Jorge Luis, ¿te acuerdas? En Argentina, sobre en Israel, con Eran Landau y Sergio Green, el tema de ciudad sin violencia. Y era el gran mensaje. Ciudad sin violencia. El gran mensaje de la prevención. Y yo veo el mensaje que nos dio Aldemar en cuanto a la estructuración de la propuesta prospectiva, es que nos permite justamente eso, evitar que suceda aquello que ha venido sucediendo con la gran mayoría de proyectos en América Latina, sobre todo los enmarcados en la cooperación internacional, que no han tenido el impacto que han debido tener para poder apalancar los procesos de desarrollo. Aldemar, yo quiero agradecerte en nombre de toda la organización, tu cariño, tu dedicación. Aldemar es uno de los profesores más aplicados que tenemos y que más se preocupa por el cómo están los alumnos. Entonces quiero agradecerte, Aldemar, en nombre de todos. Gracias por tus conocimientos, pero sobre todo gracias por la predisposición. No me cabe duda que este va a ser un proceso que nos va a permitir fortalecernos. En el curso empezamos 48 personas y estamos en 34.
es así, llegan a la meta los que deben llegar, pero yo estoy seguro que los que van a llegar a la meta van a llegar con un mensaje claro y con las herramientas necesarias para ponerlas en prácticas a la brevedad. Muchísimas gracias, Aldemar. Yo no sé si la profesora Rosy o el profesor Jorge Luis o algún otro docente de Onward quieran intervenir. Rosy. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues muy bien, la verdad es que Aldemar creo que tuvo una excelente, ahora sí que exposición. Ojalá y hayan tomado en cuenta todo lo que les dijo. Y algo que sí quiero hacer énfasis. Si seguimos los latinoamericanos así de pasivos, no queremos hacer tarea, no queremos hacer nada, no queremos un compromiso fuerte, no vamos a llegar muy lejos, ¿eh? Vamos a estar siempre sentenciados a hacer nada más lo que somos hasta ahorita, proveedores de materia prima, lamentablemente, porque no nos aplicamos. Entonces, creo que sí tenemos el capital intelectual, aparte de todo lo que tenemos de recursos naturales, pero sí nos hace falta, pues ahora sí que esa chispa, no les dé miedo, o sea, en realidad el hacer un proyecto, pues sí va a ser difícil, todo es difícil en la vida, pero creo que lo más difícil es lo que más nos gusta y lo que más valoramos. Lo más fácil, pues se va con facilidad. Y tienen ahorita la experiencia extraordinaria de todos los que estamos aquí, de algunos más que otros, en algunas gestiones muy específicas, como es el caso de Aldemar, de Jorge, ahorita que no está, se me olvidó, Joe, de Brasil. Y bueno, encima de todo, pues tiene a la mejor guía que ya conocemos todos y que pues no en vano más de 18 años, que es Félix. Entonces yo creo que no deben de sentirse solos, o que van a tener otro acompañamiento necesario, pues sí. A muchos les da miedo cuando se toca, por ejemplo, pues ahora sí que el área de números, ¿no? De qué voy a hacer, no sé, sacar el ROI, etcétera, etcétera. Pues sí, sí es verdad, eso sí, a todos les da miedo. Pero para eso, acuérdense que también ustedes que son representantes de cada uno de los lugares donde están, pues hay que contratar a alguna persona. Eso se hace finalmente a nivel mundial siempre. El chiste es que también agarren números sencillos, no agarren así que una matriz bastante complicada, ¿no? Todo depende también del proyecto que vayan a hacer. Empiecen por proyectos pequeños, sencillos, que no les cause tampoco algo de que digan, híjole, no, pues me está estropeando algo este gobierno, o a lo mejor alguna organización internacional no lo va a apoyar por cualquier situación política. Pero bueno, finalmente el poder ayudar con algo en nuestra comunidad, con un granito de arena, y llevarlo a la realidad, pues yo creo que va a ser fantástico. Yo les pido, por favor, que sí se comprometan. El compromiso es bueno. Y si la riegan, no hay problema, ¿sí? Yo les digo algo, yo a mis alumnos, siempre cuando estoy en la maestría, ¿no? Y les pongo a hacer proyectos, y hago así como algo de tiburones que aquí se llama Shark Tank, y de verdad los atacamos bastante fuerte, y les digo algo, les digo, los invito a fracasar. Y me dicen, ¿usted está loca? ¿Cómo que nos invita a fracasar? Sí, los invito a fracasar. Porque el fracaso es lo que les va a ayudar primeramente a aventarse. Es peor fracaso el que no se hace y el que no se intenta. Entonces, aviéntense a hacerlo. Si van a salir errores, no importa, ¿sí? Pero ya el hacer algo, se van a dar cuenta que los va a llevar a algo más adelantado, a una perspectiva que les está marcando bien Aldemar, y lo van a hacer de mejor forma. Entonces, pues yo felicito a los 30 y tantos que quedaron, de verdad, sigan adelante, siempre se tiene que quedar los que se tienen que quedar, los que verdaderamente les interesa un trabajo, y los que no, pues creyeron que era algo pues bastante fácil, pues yo creo que se equivocaron, porque ahorita no estamos en esa época de la facilidad. Creo que ahorita hay que sacar la resiliencia a todos, y si formamos un excelente equipo además para el acompañamiento, yo les puedo asegurar que en la región nos va a ir muy bien a todos. Muchas gracias y felicidades, Aldemar. Gracias por permitirme la palabra. Y bueno, nada más aprovecho para decirle que ya tengo, creo que a todos ya les califiqué los que me enviaron. Les suplico que los que no me enviaron, por favor, nada más que es el último día mañana, ¿no? Por favor. Gracias, discúlpame, Félix. Aldemar, felicidades. Bonita noche, gracias. Un beso, Rosy, un beso. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Yo lo que te digo, digamos, no sé si quería decir algo, Ángelo, por favor.
No, agradecer nada más que las palabras de Rosy y la clase de Aldemar, excelente. Y bueno, nada, agradecido por lo que nos brindan. Muchas gracias. Yo sí, ya terminaste, Ángelo, gracias. Realmente Sí, gracias. quiero reafirmar un poco lo que había dicho Aldemar, porque esa fue mi sorpresa cuando recorrí por primera vez Medellín, cómo supieron hacer de una empresa estatal eficiente, transformarla en una multinacional. Y cuando recorría ese edificio, y ahora estoy recordando allá una placa de su fundación, creo que fue en el año 55, yo la recuerdo el año 55 porque es un año donde hubo una revolución, le echaron a Perón, o sea que indudablemente hay fórmulas neumotécnicas que nos quedan grabadas en la cabeza. Pero digamos, esa empresa que la armaron originalmente como pública, se ha transformado en una multinacional que presta servicios no solo en Colombia, en Panamá, en Guatemala, en Chile, en El Salvador, México, Estados Unidos, España. O sea, indudablemente, si no es eficiente, no puede salir a competir o ganar licitaciones fuera de su país. Entonces eso quiero agradecerlo, y realmente siempre fue un buen ejemplo. Yo intenté en mi país llevar adelante esos postulados, pero desgraciadamente acá hay argentinos y bueno, el problema es que la política complica, la ideología es peor todavía, yo siempre he propuesto, digamos, la alianza público-privada, y creo que eso va a poder. Pero tu empresa, esa empresa de Medellín, que incluso creo que le presta servicio incluso a la capital Bogotá, y le vende energía a Bogotá, no solo energía eléctrica, agua, gas, alcantarillado y comunicaciones. La última vez que fuimos era socia en un 50% contigo. Yo veía Tigo por todos lados. La comunicación es como ser socio de una gran empresa de telecomunicaciones. Bueno, quiero reafirmar lo que vos dijiste, porque ustedes son la excepción a la regla. Porque estoy seguro que lo que funciona en nuestros países en estos temas son todas privatizadas, o por lo menos la mayoría son privatizadas, y nosotros venimos de la década del 90, que hubo una gran transformación a través de la presidencia del doctor Carlos Menem, hubo una gran transformación para poder llegar a tener que funcionaran los teléfonos, tener agua y así, electricidad. Entonces yo digo, es un norte muy especial esta empresa estatal. Yo la hemos recorrido y hemos visto las capacidades y están por todos lados, que es justo el ejemplo de buenas prácticas y es la excepción que confirma la regla. La regla en Latinoamérica es que si la empresa no es privada no va a andar nada y nada va a funcionar. Y las cosas se pierden en el tiempo. Así que quiero destacar esto a favor de nuestros hermanos colombianos, en el sentido de que, sobre todo los del área de Medellín, y cuando caminábamos el triángulo del cafetero, íbamos a las universidades, ¿te acuerdas, Félix? Indudablemente nos sorprendimos que los alumnos que venían con nosotros y a recorrer esos cursos intensos, venían de pueblitos de la selva. Y esos pueblitos en la selva colombiana tenían universidades católicas, pequeños pueblos, pero eran todos universitarios. Y eso es otra de las cosas que yo quiero resaltar como buenas prácticas de nuestros amigos en Colombia, es la cantidad de universidades. Y como sé que la postergación de Latinoamérica como subcontinente más, digamos, injusto que hay de todos los continentes, gracias a la educación, es la luz al final del túnel, como para la educación y la capacitación, es la luz al final del túnel para poder salir adelante, como dar trabajo, eliminar la pobreza y estar competitivos en la innovación que se viene con los robots y la inteligencia artificial. Así que
desde mí agradecer y la posibilidad de Onward estar capacitando a tanta gente de tantos países como para dejar esa semilla que siempre hemos tratado de llevar junto con Félix a todos lados. Muchas gracias y bueno, aquí estamos a través de Onward. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, profesora Rossi. Un gran abrazo al Aldemar. Bueno, Aldemar ya no lo van a tener en el curso, pero de todas maneras lo tienen a la mano para cualquier consulta. La próxima clase, que es el viernes, van a iniciar con el profesor Ronald Salazar el modelo de cómo vamos a hacer para crear un espacio, un área básica de cooperación internacional en nuestras instituciones. Y luego de las 3 clases con el profesor Ronald Salazar, tienen las 5 clases planificadas con el profesor Jorge Luis Rivera. Después vamos a empezar a poder construir y ayudar todos juntos al proyecto integrador, y para eso estamos con Jorge Luis y con la profesora Rosy Báez para que puedan salir, como yo dije, con una herramienta, con un proyecto que pueda ser un insumo importante. Perdón. Un segundo, tengo una filtración de sonido, por favor.